Estamos asistiendo a un momento en el que hay cambios muy importantes en lo que es cómo se visualiza al cannabis, tanto en los aspectos políticos, de la política internacional, de las políticas nacionales, pero también desde la perspectiva de la población general. Y eso tiene mucho que ver con precisamente los avances científicos. El planteo del prohibicionismo a partir de Estados Unidos no fue un planteo científico. De hecho, cuando uno puede, hay un penalista argentino que ha hecho una revisión muy interesante y tiene recortados todos los speech, sería muy interesante, desde Pensamiento Penal, el doctor Mariano Fusero, donde uno ve cuál es el discurso que se ha utilizado para justificar la prohibición. Y en realidad es absolutamente moral, cero base científica. Pero desde hace más de 60 años la investigación científica, de inicio liderada, hoy ya hay muchos grupos de investigación muy potentes, muy rigurosos, pero empezó con lo que le llamamos el abuelo de los cannabinoides, que es Raphael Mechoulam, en la Universidad de Jerusalén. Y a partir de cuando él descubre, puede lograr ver la fórmula de la molécula, por qué el cannabis hacía su efecto psicoactivo, estamos hablando de los 60. ¿Por qué hacía este efecto psicoactivo? Descubre su molécula, también la molécula de lo que conocemos como cannabidiol, y si había moléculas que hacían efecto en el organismo, era porque el organismo tenía lugares para actuar esas moléculas. La mayoría de las funciones, si no todas, en el organismo se determinan y se desencadenan por lo que es un sistema de llave y cerradura. La sustancia, cualquier compuesto, los medicamentos son la llave y tienen que actuar en cerraduras que están en la superficie de las células. Si eso actuaba, era porque nosotros también teníamos sitios de acción para sustancias similares. Es muy fácil de entender, por ejemplo, con los opiáceos. La gente sabe que tenemos un sistema opiáceo endógeno de nuestro organismo y por eso cuando tú das morfina o das tramadol o lo que sea, funciona. Actúa en los lugares que el organismo tiene previsto para sustancias de ese tipo. Pero eso quería decir que nuestro cuerpo tenía lugares de acción para sustancias similares a las de la planta. Y así fue. Su equipo de investigación, en el que se incluye gente, además de una ternura y una humanidad fantástica, además de su brutal vuelo científico, Lumir Janush, Roger Pertwee, que son quienes encuentran, descubren y nombran en el equipo, junto con Raphael Mechoulam, la anandamida, que es nuestro cannabinoide. Nosotros producimos eso. Y luego el 2-AG, otro endocannabinoide. Y ahora hay 3 más que están siendo estudiados. Los mejor conocidos son estos. Es decir, ¿cómo el avance científico impactó en esto? A pesar de que el sistema político y aún a las universidades, porque este tema en fisiología de la Facultad de Medicina todavía no está incluido en ninguna universidad del mundo. Y eso tiene un determinismo obviamente político. Si tú reconoces que tienes un sistema endocannabinoide como un sistema endocrino y que cuando fallan las hormonas le das hormonas de fuera, cuando falla el sistema endógeno es racional pensar que le puedes dar de fuera. Pero si reconocemos eso, tenemos que reconocer, y es lo que está ocurriendo en este momento, el uso de los cannabinoides naturales producidos por la planta, pero también otros, sintéticos. De hecho, se ha avanzado mucho también en este campo. Entonces, la ciencia está permitiendo revisar y reflexionar y redimensionar de una planta satánica a una planta que tiene la posibilidad de prestar beneficios que la medicina convencional con sus medicamentos no ha podido. Parar de que convulsione un niño con epilepsia refractaria, que una persona con Parkinson mejore su rigidez y su performance y vida cotidiana, que alguien con esclerosis múltiple no tenga dolor y mantenga una buena calidad de vida, que alguien que está en quimioterapia deje de vomitar o pase mejor, mantenga el apetito, no tenga los dolores de algunas quimioterapias. Es decir, este impacto del cannabis medicinal, como hoy se lo conoce,
lo que es cannabis y cannabinoides, con su impacto en la salud individual y colectiva, está redimensionando el tema. Y está haciendo y generando mucha presión a través de quienes hemos sido los advocacy, hemos hecho la defensa desde la ciencia de que los sistemas políticos se estén cambiando y legalizando, con distintos modelos, algunos más rigurosos, más generosos, otros más austeros, más pacatos, menos eficaces. Los modelos regulatorios hay muchos. El de Uruguay uno puede decir, no por ser uruguaya, yo integro grupos de discusión y de evaluación de universidades en grupos internacionales. Es un modelo es un modelo muy bueno desde la perspectiva de cómo encara la regulación, que es en base a 3 pilares: seguridad, salud pública y derechos humanos. Y en base a esos 3 pilares, cada artículo fue pensado. Hay otros modelos, como el de Colorado, que es un modelo mucho más business, mucho más negocio. Y de hecho no fue un modelo diseñado de arriba abajo, o desde el sistema de la legislatura, o desde el Ejecutivo Nacional o estatal. Fue definido por la industria. Entonces tú puedes pensar esos 2 modelos. El modelo uruguayo es, en ese estudio comparativo, y hay otros intermedios, el modelo uruguayo es suficientemente bueno, pero es complejo. Por eso algunos políticos piensan que para la implementación habría que haber tenido una ley menos completa. Yo creo que el político, cuando dice eso, se equivoca severamente. Lo que necesitaba Uruguay para implementar la ley era gente competente, agencias eficaces y una voluntad política interesante. De acuerdo a eso, ¿en qué estamos hoy? Que se implementó básicamente a 3 años y medio. Se implementó básicamente lo que no depende de ninguna estructura de gobierno: el autocultivo y los clubes de cannabis. En este momento tenemos 59, se estaba por dar otro permiso más, así que estamos casi 60 clubes, que en Uruguay, un país tan pequeño, no está mal. Y tenemos 6.000 registrados para autocultivo. Pero sabemos, porque yo integro un equipo de investigación de monitoreo de la ley, que por cada persona que accede legalmente a cannabis, otras 2 más, 1.7 en realidad, consumen cannabis legal. Es legal que te convide. O sea, no compran al mercado negro. Se están abasteciendo del mercado legal, pero que no es la compra. Lo comparte uno que autocultiva o que es miembro de un club con 1.7 más usuarios. Es decir, estamos hablando de que podría haber unas 15, 20.000 personas en este momento que acceden legalmente. Pero ¿qué es lo que tiene un retraso brutal? Que iba a ser la diferencia. La venta, que ya de por sí, el haber incluido en la ley que fuera en farmacias, yo no estuve de acuerdo. Para mí tienen que ser estancos de cannabis. O sea, negocios para vender cannabis con gente entrenada para hacerlo, poder hacer una buena orientación, pero no es un medicamento. Es como que el vino o el tabaco lo vendiéramos en farmacias. El medicinal, sin duda, ese es el escenario donde tiene que ser vendido. Entonces, ahora en julio va a empezar la famosa venta de uso adulto en farmacias, y en los primeros 15 días de registro ya iban 6.000 personas registradas. En realidad es interesante lo que nuestro equipo de investigación viene evaluando, viene viendo. En la evaluación que nosotros hacemos, estamos discutiendo, intercambiando información con, por ejemplo, el Ministerio de Interior, donde tenemos una excelente relación. El Ministerio de Interior está desarrollando una política muy interesante de dónde focaliza la represión, y eso fue un factor importante, pero la propia lectura de las autoridades del Ministerio de Interior dicen que en las zonas, y esto es muy saludable como evaluación de una ley de cannabis, ¿no? En las zonas donde hay clubes y autocultivo, bajaron la cantidad de dealers, la cantidad de bocas de compra de droga ilícita, de otras drogas como Paco, esta base en Uruguay, cocaína, bajó la cantidad. O sea que aquello que nosotros decíamos como hipótesis, que era la separación de mercados, va a evitar que más jóvenes ingresen en el mercado de drogas más peligrosas, parecería, todavía necesitamos más avance en esa investigación, pero los primeros datos dicen que las zonas
donde hay cultura de cultivo y asociación en membresías canábicas, bajó la criminalidad entre usuarios, vinculada a los usuarios y la compra y la cantidad de distribuidores de otras drogas, incluyendo de cannabis ilegal. Donde la criminalidad inclusive se reforzó a nivel de homicidios es en las zonas de mayor vulnerabilidad social, donde la gente no tiene cultura de desarrollar el club de amigos y varitas para consumir cannabis. Va y compra droga. Ahí es fundamental implementar si queremos disminuir. Pero lo que ahí se ha reforzado son los homicidios entre bandas de traficantes, que no es distinta la realidad a lo que pasa en otros escenarios. Entonces, sí podemos anticipar que el modelo regulatorio, cuando esté implementado a full, va a tener algunos impactos interesantes. El otro dato interesante al presente es que según la encuesta de hogares, el consumo de cannabis tiene a nivel mundial un crecimiento vegetativo, sin duda. Uruguay es el único país en el mundo que a partir de 2014, legalizamos en 2013, tiene un crecimiento vegetativo inferior a 1%. Es del 0,8%. Eso también es que no es distinto a lo que ocurre con el modelo de Colorado, en donde bajó el consumo de cannabis en adolescentes, porque el gran prohibicionista y el gran argumento del prohibicionista es como aumenta, como es legal, eso le quita el velo de la no sé qué y no sé cuánto. Nunca pudieron demostrar científicamente que era así, y de hecho la realidad demuestra lo contrario. Dice que en Colorado y otros estados de Estados Unidos que legalizaron, está bajando el consumo en adolescentes y aumenta sin necesariamente ser problemático por encima de los 21 años. Y está bien que así sea. El proceso en Uruguay es un proceso realmente interesante porque en realidad data al presente. Cuando se votó la ley llevaba 13 años en realidad. Uno habla de la ley, cosas, no. El proceso de discusión y que algunos actores del sistema político empiezan a pensar en la legalización del cannabis es a partir del gobierno de Jorge Valle. La presidencia de Valle, el Partido Liberal, el presidente Valle fue el primero en Uruguay que dijo hay que legalizar el cannabis, porque comprendió, cuando le hicimos el informe, de qué iba a pasar en Uruguay con el consumo de cocaína y de pasta base a partir de lo que acababa de definirse en Viena en el año 98. El tema de las políticas de drogas, la gente dice es un problema de salud y criminal. No es un problema de salud y criminal, créanme que es un problema geopolítico, que tiene expresión sociosanitaria y criminal. Pero esos son sus síntomas, son sus consecuencias. Es que lo que fue definido en Viena, en las convenciones, con las convenciones internacionales de drogas, afecta e impacta otros escenarios y otras jurisdicciones. El territorio a nivel mundial más afectado de todo esto es Latinoamérica, porque no es Sudamérica, es Latinoamérica. De México para abajo, los países centrales tienen el goce y nosotros tenemos los muertos, los desaparecidos, la exclusión social. Cuando en Viena, en el año 98, se define que los países productores de cocaína y de heroína, los países productores de droga, Colombia, México, Ecuador, Perú, Bolivia, no solo las drogas se iban a estar en los listados con sustancias fiscalizadas, sino los precursores químicos para poderlas producir. Ahí se agrega la acetona, el permanganato de potasio, el ácido clorhídrico para esos países. Los que llevamos muchos años en esto y sabemos cómo se leen los problemas y qué va a pasar en un país, o podemos por lo menos formular hipótesis de qué va a pasar en un país cuando acá en otro escenario se define otra historia, avisamos al gobierno uruguayo que empezaba en ese momento Jorge Valle, vamos a tener aumento del consumo de pasta base de cocaína fumable, no de crack, sino de pasta base, con todas las consecuencias peores que el crack aún. ¿Pero por qué? Simple, porque le están haciendo el trabajo fácil al narcotráfico. Como primera medida, pasar 1 kilo de pasta base es mucho más sencillo que pasar 10 de cocaína. Como segunda medida, al no poder acceder a escala a los precursores químicos para refinar cocaína, van a traer pasta base al país para refinarla en Argentina, en Uruguay. O sea, es un mandato legalizar. No tenemos chance. Y Jorge Valle tendría sus cosas, pero un tipo particularmente brillante, miró 2 segundos el panorama y dijo, hay que legalizar el cannabis. Y lo dice públicamente. Y es
tragicómico, porque quienes hoy están integrando la Global Commission y nos asisten y nos ayudan muchísimo en el cambio que está de la política internacional, Kofi Annan, Felipe Cardoso, Lagos, Gaviria, Ruth Dreyfus, toda esta gente eran los gobernantes en ese momento y ninguno lo apoyó a nivel internacional. Y en Uruguay ni el partido de gobierno ni la oposición lo apoyaron. Entonces no se avanzó. Pero luego, bueno, nosotros, la sociedad civil y la academia no tanto, la sociedad civil continúa avanzando en el trabajo de defensa y de promoción de la reforma de las políticas de drogas. Y los que veníamos del campo de la sociedad civil, cuando viene el gobierno de izquierda, de Mujica, no el de Tabaré Vázquez, el de Tabaré Vázquez, todo lo que se había avanzado en reducción de daños con Jorge Valle fue para atrás. El presidente Vázquez tiene realmente un fuerte atravesamiento de sus definiciones de vida personal en la vida política del país, y eso no trae salud. Los fundamentalismos sanitarios nos permiten definir políticas que incluyan a toda la población. Uno no puede mandatar que las cosas sean lo que uno quiere para su casa. Eso es una política doméstica, no es una política pública. En ese momento él desmantela todo lo que se venía avanzando en reducción de daños, volvemos al modelo de no a las drogas, se crean club de box en los barrios, bajo su mandato, inventado por él. Menos mal que es oncólogo. Para los niños que tienen conductas violentas, que descarguen la violencia en vez de drogarse. Eso no es muy diferente a lo que podía haber dicho Nixon, Reagan y toda la gente en Estados Unidos. Como verán, no es precisamente un presidente que haya tenido una visión seria sobre esto, mucha improvisación y el cruce moral. Se desmantela todo. Cuando viene el gobierno de José Mujica, los actores que veníamos trabajando en la sociedad civil, en distintas ONGs, algunos fueron invitados y nombrados asesores de algunas agencias del gobierno, sobre todo el Poder Ejecutivo, consultores, asesores de algunos parlamentarios, pero yo creo que los que tuvieron un eje más fuerte, un peso más fuerte dentro del sistema del Ejecutivo Nacional, fueron los que estaban en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es quien, de un perfil muy bajo, como es todo lo que hace Eduardo Bonomi, empieza a pensar que hay que legalizar para reducir la violencia social que teníamos y la criminalidad que era para nuestros estándares socioculturales era insoportable realmente. Y cuando yo cuento las cifras, el mundo se ríe comparativamente al resto del mundo. Uruguay no era Río, Uruguay no era Rosario. Con dolor lo digo porque Rosario no merece lo que está viviendo. Son las consecuencias de las malas políticas de drogas, pero aún así para nosotros era insoportable. Entonces se le plantea y en Consejo de Ministros se dice hay que legalizar. Simultáneamente yo estaba asesorando a unos parlamentarios que tenían 2 proyectos de ley diseñándose en el Parlamento para autocultivo solamente, con lo que yo no acuerdo, porque el autocultivo solamente va a alcanzar al 10% de los usuarios. O sea, tú no vas a cambiar el escenario de drogas solamente con el autocultivo. El autocultivo tiene con toda esta cosa que en Latinoamérica tiene mucha fuerza, pero no va a cambiar el escenario general de la política pública. ¿Por qué? Y porque son la minoría. Y lo otro que va a pasar es que el autocultivador termina vendiendo también. Hay una diversion. No es al estilo narcotráfico, pero sí, también ocurre. Entonces tú tienes que abrir más canales de acceso. El que quiere cultiva, los otros son miembros de clubes, otros van y compran, como hacemos con el alcohol, con el tabaco. El tema es que tiene que ser una producción regulada. La ley uruguaya decidió, para no tener el impacto que tenían sobre la salud, las variedades que cada vez se producen con mayor potencia, sin otros cannabinoides que le quitan efectos adversos al THC, que es el que da el efecto psicoactivo, se definió que iba a tener un máximo de psicoactividad las variedades que se vendan. O sea, es una política pensada en salud, que no se podía producir más de tanta cantidad, o sea, que no haya una sobreoferta. No se permite la publicidad,
ni las promociones, ni las happy hours. Tú en Colorado tienes happy hours de cannabis, promociones 2x1, te regalo el vaporizador si compras acá. Es una barbaridad. Desde la perspectiva de la visión de política pública, vamos a terminar con un problema de cannabis como fue el de alcohol, porque está siguiendo esa línea que es la controlada por la industria. Entonces, finalmente, se hicieron una serie de acuerdos políticos dentro del Frente Amplio. Los que éramos la militancia y que nos agrupamos en un fenómeno que se llamó regulación, una plataforma que se llama regulación responsable, hablamos con otros sectores políticos porque sabíamos que estaban de acuerdo con legalizar, pero es lo que pasa en nuestras patrias. Del que está en gobierno no lo apoya el otro. No nos cuesta pensar en términos de políticas de Estado, pensamos en políticas partidarias y el Frente cometió el mismo error. Por eso, al no haber integrado a los otros sectores que también tenían intenciones de legalizar, hoy tenemos siempre la espada de Damocles. La ley puede ser derogada y es parte de la campaña política de la oposición. ¿Por qué? Y porque se hizo a pesar de que la población no estaba de acuerdo. 62% de la población no estaba de acuerdo en que se legalizara el uso adulto. No me gusta hablar de recreativo, yo hablo de uso adulto. Recreativo me parece muy apologético. Y además, no todos los que consumen, los adultos que consumen, lo hacen recreativamente. Y en contra del medicinal, también un 29%, pero con educación pública, información rigurosa, científica, restaurando el derecho al acceso a la información, que fue uno de los derechos que violó la prohibición sistemáticamente, y a partir de la violación del derecho al acceso a la información se pudieron violar todos los demás. La gente cambia la visión y Uruguay en este momento tiene un 74% de la población que apoya el cannabis medicinal, la regulación del cannabis medicinal, sigue estando en contra de la regulación del uso adulto, pero cuando tú hoy le preguntas a un miembro de una familia, un padre, una madre, ¿dónde prefiere que su hijo compre el cannabis? ¿En el mercado negro o en la farmacia? La mayoría dice la farmacia. Porque empiezan a entender que la regulación, o sea, una ley no cambia la cultura, lleva todo un proceso. Pero lo interesante es que la gente entendió que lo que pone en riesgo a sus hijos, más que la droga, es la criminalidad. Uruguay decidió legalizar las 3 formas de cannabis porque solamente una legalización integral, o sea, la legalización del uso adulto, del uso industrial, es decir, la producción de fibra y de alimentos, que no tiene nada que ver con el brownie que la gente se cocina. Ese alimento es omega 3, es omega 6, es aceite, es harina de cocina, no tiene nada que ver con eso. Y medicinal tenía que ver con una lógica de que separar los mercados de cannabis, porque tienen usos diferentes, su regulación tenía que ser distinta también, pero para evitar la mentira de Estados Unidos, en donde cualquiera se hace prescribir por dolor y va y compra cannabis legal. Desde el punto de vista de la reducción de daño, yo apoyo a los médicos que le dieron certificados de dolor crónico a quienes no lo eran jóvenes usuarios de cannabis, para que no fueran a comprar al mercado negro. Pero en realidad tú no tenés una visión clara del mercado y de la caracterización de la demanda de uso medicinal que permite adecuar justamente la producción y distribución. Entonces la lógica, cuando escribíamos la ley, era esta. El cannabis medicinal no puede ser ni producido, ni distribuido, ni administrado de la misma manera que se hace que igual hay mucha negligencia en el otro, en el de uso adulto también, Entre otras cosas, porque quien produce de esta manera, más hippie, algunos lo hacen de una manera solidaria. Argentina tiene un gran desarrollo de lo que es el cultivo solidario. Personas que no pueden cultivar, otros les cultivan para ellos. Pero no hay control de calidad. Yo estoy segura, y es mi gran discusión, con una forma de activismo irresponsable, porque una cosa es lo que tú quieras hacer para tu casa y otra cosa es que eso sea la política pública. Esas, por mejor buena voluntad que pongan, no hay control de calidad. Y si esto sucediera con
la producción de aspirina, de antidepresivos, de antibióticos, estaríamos así montando un escándalo. Pero todo esto viene con un atravesamiento muy romántico, muy del hippie, muy de la lucha contra la prohibición. Entonces, claro, fueron originalmente mecanismos para saltar la prohibición. Pero los países que hemos legalizado no tenemos por qué reproducir ese modelo que pone en riesgo a la gente. Que sea cannabis, no es cierto que es una planta sagrada, mucho menos para la cultura occidental judío-cristiana, eso es un invento, no sé de dónde salió, pero no lo es. Plantas sagradas hay, pero no es esta. No porque sea la sabia naturaleza es mágica y es solo beneficiosa, si uno se puede morir con agua potable, intoxicado por agua potable, ¿cómo no va a poder tener efectos adversos del cannabis? La cicuta es una planta mortal y es de la madre naturaleza. Es decir, todos esos eslogans y mitos han hecho que para unos a río revuelto ganancia de pescador, los growers, los productores clandestinos, hoy tienen un business, un negocio montado en torno a la distribución de cannabis medicinal. Otros lo hacen realmente solidariamente y otros autocultivan porque es la chance que tuvieron frente a la prohibición de salvar la vida de sus hijos, de aliviar a su marido, de acompañar a su mujer en una quimioterapia. Pero una cosa es la desesperación de la gente en sufrimiento y otra cosa es la respuesta del sistema social y político. Para que tenga calidad farmacéutica, porque la gente dice, no, porque si no se lo va a quedar la farmaindustria. La farmaindustria viene aplicando a cannabis, tiene patentes, Bayer es el marketing de Sativex, ese no es el tema. Eso va a ocurrir aunque vos autocultives. La salud de cómo se va a producir industrialmente va a depender del sistema regulatorio que adopte cada país, que obligue a una industria nacional, que proteja. Argentina tiene un escenario privilegiado, que es que tiene laboratorios públicos para la producción de medicamentos. Y he visitado algunos y son impecables. Impecables. Podrían producir medicamentos a base de cannabis y integrarlos en la farmacopea de la salud pública. ¿Cómo no? ¿Que estén subvencionados? Claro que sí, pero tienen que tener control de calidad. Por ejemplo, los ejemplos que conozco son bastante dramáticos, que la gente no lo cree y no lo comentan. En California, el estado emblemático de este tema, se murió, el primero fue un chico de 22 años y de los otros 5 que estaban agonizando por contaminación, eran tratamiento de cáncer con cannabis. Y estaba contaminado con hongos. Y a veces la contaminación con hongos pasa, pero quedan sus residuos biológicos que son cancerígenos. Estos chicos se murieron por depresión inmunitaria por la infección pulmonar de los hongos con aspergilos fumigatus. ¿Y quién controló ese cannabis? En Estados Unidos, que uno dice Estados Unidos, el 80% del cannabis está contaminado con pesticidas. Porque la industria no incluyó en la ley la obligatoriedad del control de calidad. Las leyes, en Uruguay eso es mandatario. Tiene que haber un control de calidad donde permita evaluar tanto en la planta como en los derivados, los aceites, las tinturas, los extractos, los parches, los comprimidos, lo que sea. Tú tienes que evaluar contaminación por solventes, por pesticidas, por residuos biológicos, por metales pesados. Tiene que haber un montón de... Y también la dosificación. Esta barbaridad de que hacen el Rick Simpson Oil y que les da con una variedad que tiene 15% de THC y otra tiene 23%, y el tipo produce el Rick Simpson Oil y le dice, siempre empiece con un arroz de que tiene ¿cuánto? ¿Qué es eso de un arroz? ¿Qué otra cosa dosificamos así? Porque una cosa es la medida de la desesperación de la gente y otra cosa es esta versión de un romanticismo beckeriano que pone en riesgo. A mí me han dicho, doctora, usted dijo en los programas de educación pública sobre cannabis medicinal que reduce las convulsiones. Sí, mi hijo el primer mes estaba mejor, pero ahora convulsiva más que antes. ¿Qué le está dando, señora? Lo que me dio el chico, que lo hace, el aceite. Madres de Mamá Cultiva, por ejemplo, que me dicen que van por la 4ª variedad, probando a ver cuál es la que va a hacer parar a su hijo. O sea, yo no quiero que se siga manteniendo, porque claro, yo soy médica y a mí me toca juntar los pedazos que deja esa lógica romántica. Porque una cosa es que mientras no exista
acceso, la gente en su desesperanza lo busque. No son ellos los que tienen que ser juzgados. Es la omisión del Estado en cubrir ese espacio que lo terminan cubriendo los productores ilegales o algunos productores honrados, devotos, pero que no pueden, ellos mismos te lo dicen, no sé cuánto tengo, no sé cuánto tiene, no lo puedo testar porque voy preso. Y el chiquilín paró. Y yo lo entiendo, la responsabilidad es de los estados. La responsabilidad de los sistemas parlamentarios y ejecutivos. Tenemos que proveer productos a base de cannabis natural que haya sido precultivado, cumpliendo las buenas prácticas de agricultura, como le pedimos para otras producciones. Tenemos que exigir que sean elaborados cumpliendo las buenas prácticas de manufactura. Tenemos que exigir que tengan control de calidad y que sean cannabis de grado médico. Cuando nosotros decimos que el cannabis es un medicamento, podría serlo, pero esto no es un medicamento, porque medicamento no habla solo del beneficio, no quiere decir solamente una sustancia terapéutica que brinda beneficio, quiere decir que cumple con además la identificación clara de cuál es el beneficio, de cuál es su composición, de manera tal que yo le pueda decir a un paciente, vamos a empezar, porque toda esta historia que la gente lo compró, y los países que legalizamos también, la historia que se compró de la self-titration, eso es un invento de Estados Unidos, que yo le discuto a mis colegas, es la autotitulación, la autodosificación. ¿Por qué viene? De la lógica de fumar. Fíjate, una persona con cáncer, metástasis pulmonar y fuma. Claro, le alivia los vómitos, le mejora el malestar, pero no es la forma de administrar un medicamento. ¿Y por qué el self-titration? Toda esta moda que se repite, porque la literatura de este tenor es predominantemente de Estados Unidos, y para algunas cosas resulta que Sudamérica lo detesta, pero esto se la compró en paquete entero, es porque los médicos no pueden prescribir en Estados Unidos. El médico lo único que puede hacer es firmarle, en los países, en los estados que legalizaron, firmarle de que tiene tal enfermedad y podría ser beneficioso. Puede sugerir, puede recomendar, no puede prescribir, no puede decir dosis, porque por ley federal va preso, le quitan la matrícula. Entonces el paciente tiene que encontrar la dosis. Es una barbaridad. Y eso lleva un camino. Lo que no quiere decir que vamos a pasar a que el cannabis de uso medicinal, a mí me gusta hablar de endocannabinología, de acuñar la disciplina médica, que es el estudio, conocimiento y modulación, tratamiento del sistema endocannabinoide. Eso lo tenemos, tiene una responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque a mí una de las cosas, a mí me importan muchísimo los derechos de los pacientes. Y este modelo le roba al paciente el último derecho que le queda cuando tiene un efecto adverso, que es reclamarle al médico mala praxis. No hay reclamo de mala praxis. El tipo está agonizando, tuvo un efecto adverso, tiene una enfermedad grave, un Parkinson, o sea, tuvo un efecto adverso. ¿Quién le va a reclamar? ¿Quién tiene responsabilidad civil en esta historia? ¿Quién le va a reparar el daño? Nadie. Entonces, no me gusta dejarme llevar por las lógicas románticas, sí por el pragmatismo ético, la ética de la salud pública. Primero no dañar y hacer el bien, pero primero no dañar. Justicia social y derecho a la autodeterminación.